todos muy bien. Ahora sí, atender, ¿ya? Vámonos a la creación de tablas, ¿ya? Ahora sí, vámonos a la creación de las tablas. Ahora sí, la parte más importante, ¿no? Las tablas. Ahora, para crear las tablas, antes de crear las tablas, necesitamos primeramente nosotros definir algo muy importante, que es los tipos de datos, ¿ya? Mientras voy llenando información aquí, ¿quién me puede decir qué es un tipo de dato, ¿ya? ¿Cómo se define? En programación han trabajado igual, con tipos de datos. ¿O cuáles son los tipos de datos en programación que han trabajado? No sabe. ¿Cómo no van a saber jóvenes? Saben, pues, ya han llevado programación, ¿no? Ya, nada. Jóvenes entonces, ¿se han olvidado programación o no han llevado? Voy a preguntar si han llevado porque si no, no sé de qué vamos a hablar. A ver, cuando ustedes creaban sus programas, les hago recuerdo, cuando ustedes creaban sus programas, hacíamos la declaración de variables, o siempre se hace la declaración de variables, ¿no ve? Y ya, bueno, hay un grupo que son lo de los numéricos, Diego, los numéricos y demás, son grupos, ¿no? Son grupos. Pero en este caso, ya, en este caso, y esto va a ser una tarea de investigación para ustedes, ¿ya? En este caso, jóvenes, quiero indicarles que, ¿cómo les diría? A ver, vamos a programación, ¿ya? A programación. No tengo código ahorita para mostrar, pero bueno. Una de las primeras etapas para hacer un programa es declarar variables, ¿no? Declaración de variables se llama, ¿no es cierto? Y yo voy a declarar una variable, en este caso, digamos, int a, punto y coma, ¿no? Int a, digamos. Esto es una declaración de variable. ¿Qué cosa es la palabra int? Este es un tipo de dato. ¿Qué significa int? A ver, ahora sí, acuérdense, tal vez están acordándose ahora con esta explicación. ¿Qué quiere decir int? ¿Qué es int? Es un tipo de dato, sí, pero ¿qué nos indica en programación? ¿Para qué sirven los tipos de datos? Pues les pregunto. ¿Qué describe un tipo de dato a una variable? ¿Qué le hace? No, ya. A ver, los tipos de datos en programación lo que hacen es describir la naturaleza de almacenamiento de la variable. En otras palabras, int viene de la palabra de entero, significa entero. En otras palabras, significa que la variable a solamente va a poder guardar como valor un número entero. En otras palabras, se convierte así, ya, así. Acá está. La variable A es un espacio de almacenamiento. Ya en programación, la variable A es un espacio de almacenamiento. Al decir int A, bueno, primero, los tipos de datos, en teoría, describen la naturaleza del almacenamiento. En otras palabras, la variable A es un espacio en memoria. Es un espacio en la memoria, ¿ya? No está por ahí en ningún lado, está en la memoria, ¿ya? Entonces, en este caso, la variable, al decir int A, estamos diciendo que en este espacio se va a guardar una variable entera. Por eso los tipos de datos definen la naturaleza del almacenamiento. En otras palabras, int A aquí, solamente en este segmento de memoria creado, que se llama A, van a poder guardar un número entero. Puede ser, digamos, el 66, el 23, el 12, cualquier número, pero siempre y cuando cumpla la regla de ser un número entero. ¿Ya? Pero nosotros no solamente tenemos la variable int, también hemos trabajado con la variable, con el tipo de dato int, también hemos trabajado con el tipo de dato float, ¿no? ¿O no? ¿Qué me dice el tipo de dato float? A ver, ¿qué me puede decir?
¿Han trabajado con float en programación, sí o no? ¿Qué hace el float? El float también define la naturaleza de almacenamiento de la variable A, pero ahora al decir float indica que lo que puede almacenar la variable A es valores con flotantes, con puntos flotantes, ¿ya? Por ejemplo, digamos, el 33.56. Este valor ahora es permitido porque al decir tipo de dato float estamos diciendo que puede almacenar valores que tengan que ver con valores flotantes, con puntos, lo que no puede hacer. En otras palabras, el tipo de dato int no puede hacer esto. El tipo de dato int, al decir int a, entonces no, le estoy diciendo que la variable a, que va a ser este su segmento de almacenamiento, solamente va a poder guardar, en este caso, valores enteros. Eso no estaría permitido en este caso a la variable a si lo declaramos como tipo de dato entero. No va esto. Lo único que puede guardar en este caso int a es valores enteros, nada más. ¿Sí o no? A ver, si se están acordando, espero que estén acordando. Hablamos de string. ¿Qué cosas puedo guardar con el tipo de dato string? ¿Qué cosa define el tipo de dato string? Ya, textos. Ya, está bien, texto, ¿no? El tipo de dato string está muy bien ahí. Define cadenas, ¿no? Cadenas alfanuméricas. ¿Ya? En otras palabras, tal vez la palabra más técnica sería string viene de cadena de caracteres. Entonces, si defino string A, estaríamos diciendo, ya estoy diciendo que la variable A va a poder guardar cadenas de caracteres, como digamos decir hola o Pedro, digamos Pedro, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, esos serían los valores que estarían permitidos dentro de la variable A, al decir string. Pero imagínense que yo diga int y dentro, si yo digo int A, ¿podría guardar Pedro ahí en su segmento de almacenamiento, en su memoria? ¿Se podrá hacer aquello, sí o no? No, no ve, no se puede. ¿Por qué? Porque al decir int a, estoy diciendo que la variable a va a guardar solamente un valor entero, y esto es un valor entero, es un número entero, es un texto, no va. Entonces, claramente la teoría dice que los tipos de datos definen la estructura de almacenamiento, ¿no? Las palabras definen el qué cosa puedes guardar en esta variable que estás declarando, ¿sí o no? Eso es lo que me dice los tipos de datos, ¿ya? Ahora, ¿por qué estoy repasando esto? ¿Por qué estoy repasando esto? Por favor. Porque en SQL Server, cuando ya, bueno, no en SQL Server, en base de datos en general, cuando queremos crear las tablas, entonces nosotros también necesitamos definir la estructura de almacenamiento, ya no como variables, ya no creamos variables, porque en este caso ya no estamos haciendo programación, ya, pero necesitamos definir la estructura de almacenamiento de cada columna. Para cada columna, tengo que definir qué cosas son los que se van a permitir almacenar. Entonces, para crear las tablas, jóvenes, necesitamos recordar los tipos de datos, ¿ya? Entonces, en SQL, bueno, no voy a recordar los mismos tipos de datos que hay en programación. En tipos de datos, jóvenes, en tipos de datos también hay, en este caso, en base a datos también hay sus propios tipos de datos, ¿ya? Pero que son similares, ¿ya? A las que hemos manejado en programación y cumplen el mismo rol, definir la estructura de almacenamiento. ¿Qué cosas puedo guardar y qué cosas no? En este caso, entonces, voy a definir, en SQL Server hay tres grupos, ¿ya? Están los numéricos, como dice el compañero, los numéricos, están los numéricos, están los tipos de datos de tipo fecha, y tenemos los tipos de tipo texto, ¿ya? De tipo texto. Estos son los tres grupos que tenemos que repasar para, en este caso, para los tipos de datos, ¿ya? Ojo con esto, por favor, para los tipos de datos. Dentro del grupo de los numéricos hay infinidad de tipos de datos, ¿ya? Si nosotros revisamos la documentación de SQL, en este caso SQL Server, tiene infinidad de tipos de datos, ¿ya? Inclusive algunos varían por la capacidad que tiene. Es bien importante hablar en programación de aquello, ¿no? Hablar de la cantidad de bits que tiene para su almacenamiento, si trabaja con números negativos o no, cuál es el rango de una variable, de cuánto a cuánto llega, ¿ya?
Tal vez el día lunes podemos hacer un tallercito de aquello para poder verlo, ¿ya? Pero entonces hay infinidad de tipos de datos. En el grupo de numéricos hay N, hay hartos, bastantes que tendríamos que estudiarlos. En tipo de fecha y hora, en tipo de fecha y hora, hay infinidad de tipos de datos también. En tipo texto hay varios también. Inclusive hay otros grupos como el tipo money, por ejemplo, el tipo de dinero. ¿Ya? Entonces, hay varios, pero yo voy a enfatizar solamente en estos tres grupos y en algunos de los muchos que hay, porque si bien hay varios tipos de datos, no se utilizan todos, ¿ya? No se utilizan todos. Es bueno estudiarlos, sí. En base de datos 2 van a estudiar más los tipos de datos porque ahí tienen que trabajar con más tipos de objetos, procedimientos almacenados, triggers, transacciones y demás. Ahí van a ver ustedes más sobre esto, ¿ya? En este caso voy a enfatizar sobre los que conocemos, ¿ya? Los más básicos y elementales de estos tres grupos, ¿ya? Y bueno, y son los más básicos siempre. La mayoría de las bases de datos usan esto, ¿ya? Bueno, la mayoría de los que crean bases de datos usan estos elementales que los voy a mencionar ahora. En el grupo de los tipos de datos numéricos tenemos al int, ¿ya? Tenemos al int, tenemos al float, hay el float también, pero más que el float vamos a trabajar con el decimal, ¿ya? Vamos a trabajar con el decimal y nada más. Los únicos dos con los que vamos a trabajar nosotros es el int y el decimal, ¿ya? El decimal que tiene una estructura de n, enteros, coma, decimales, así sería, ¿ya? A ver, enseguida vamos a llegar a esto, ¿ya? Int significa números enteros, int, aquí los puntos para números enteros, ¿ya? Decimal sirve para números con una cantidad entera y una decimal, ¿ya? Decimal, ¿ya? También hay el float, ya podemos poner, igual que en programación float también hay, ¿ya? Sirve para números con decimales, también hay este, ¿ya? El número, cantidad entera, aquí entre paréntesis y una cantidad decimal, en una cantidad de decimal, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? A ver, int, estoy diciendo que el tipo de dato int sirve para guardar números enteros. Float sirve para guardar números que tengan que ver con valores decimales. Y el decimal es, en ese caso, similar al float, no es lo mismo, ¿ya? Sirve también para guardar números que tengan cantidad entera y también tengan cantidad decimal. ¿Qué quiere decir? Estos dos valores de acá, la ventaja del decimal frente al float es que yo puedo definir cuánto va a ser la cantidad entera y cuánto va a ser la parte decimal. Entonces yo puedo decir, en cambio en el float no puedo yo setear aquello, va a guardar n decimales, la cantidad n decimales. En cambio aquí yo puedo definir una estructura única, es decir, 2 en la parte decimal y solamente en la parte entera y con 3 decimales, con 2 decimales, con un solo decimal. Entonces en ese caso yo puedo definir aquello, ¿ya? Esa es la ventaja del float frente al decimal. Estos son los tres más usados. Es más, los dos, este todavía no. El float no se usa. Más que el float, preferimos utilizar al decimal, que es el que nos permite hacer lo mismo, pero con una mejor precisión, porque nosotros definimos la cantidad entera y la cantidad de decimales que se va a almacenar. Nos conviene, ¿ya? Estos son los dos que vamos a trabajar nosotros en los tipos numéricos, ¿eh? Dositos nomás. Hay varios, el tiny int, el int de 64, el big int, el uint, hay n, ¿ya? Pero que son simplemente, en este caso, derivaciones del int, ¿ya? Por ejemplo, hablamos de un int, hablamos de long int, bueno, en programación hablamos de long int, en tema ¿qué se llama este? De base de datos manejamos el big int, el tiny int, ¿no? Que simplemente son lo mismo. Son también aquellos que guardan valores numéricos, pero con la diferencia de que cambia y varía dependiendo de la cantidad de bits que tienen para almacenar el valor. O sea, un tiny int guarda un valor demasiado pequeño a diferencia de un big int. El big int tiene 64 bits. En 64 bits guardamos un número extremadamente grande, ¿ya? Va a depender de aquello. Luego les vamos a explicar esto, ¿ya? En programación también se habla de aquello, porque ocurre lo mismo en programación, ¿no? En este caso, la variable int tiene un límite. El uint
tiene un límite también y solamente sirve para guardar un signo, o sea, números sin signo. El long int sirve para guardar números ya con este caso con mayor, ¿no? Es, con mayor capacidad, o sea, ya le incrementamos los bytes ahí, los bits. Entonces, en este caso, esto vamos a trabajar nosotros por el momento. Lo vamos a explicar lo que estoy diciendo más adelante. Si alguien puede investigar al respecto, tiene que hacerlo, sí o sí, porque si no, nos vamos a perder. Hay cositas que no han avanzado y que tienen que saberlo. Sí, podemos hacer un tallercito ya. Tal vez la siguiente semana o el fin de semana, aunque ya se nos acaba la materia. Entonces, estos dos, los que vamos a trabajar en numéricos. Los más usados, este y este. En tipo de fecha y hora, también hay varios tipos de datos, ya aquí. Pero con los que vamos a trabajar es el date y el date time, ¿ya? Aquí el date y el date time o el date time, ¿ya? Lo que hace el tipo de dato date es para definir, o en este caso, para fechas. Para fechas. Fechas en formato año, mes, día. ¿Ya? Bueno, el formato puede variar, ¿ya? Pero le pondremos año, mes, día. Para fecha, año, coma, mes, coma, día. ¿Ya? Ese va a ser el formato con el que vamos a trabajar nosotros. Y el date time sirve para guardar fecha, ¿ya? Para guardar fecha. Se almacena una fecha también. Se almacena una fecha que va a estar en formato año, coma, mes, coma, día. Pero con la diferencia de que este guarda, dice date time, guarda la fecha y también guarda la hora, ¿ya? Date año, mes, día. Y en este caso, dos puntos, también guarda la hora en formato hora, coma, minuto, coma, segundo y coma, milisegundo. Listo. Entonces, el tipo de dato date sirve para guardar una fecha, únicamente la fecha en año, mes, día. Del date time guarda lo que le quería hacer el formato de año, mes, día y hora, minuto y segundo y milisegundo, porque este guardaría la fecha y la hora, date time. Son los dos tipos que vamos a utilizar en fecha y hora. Hay otros, hay hartos tipos más aquí. Por separado tenemos al time. El tipo de dato time por separado lo que hace es guardar simplemente hora, minuto, segundo y milisegundo. Solamente guarda la hora nada más, ¿ya? Tenemos también nosotros aquí otro tipo de dato que sería el year, por ejemplo, ¿ya? El year. Tipo de dato year, por ejemplo, year, ¿ya? Lo que hace el tipo de dato year solamente guardaría un año nada más. En cambio, al hablar de fecha, estamos hablando de la composición de año, mes, día, porque es una fecha entera. En cambio, el year solamente guardaría un año nada más. Entonces, hay varios tipos de datos más que serían en este caso como de tipo de fecha y hora. Hay hartos, el year, está en este caso el time, ¿no? Y hay varios más. Pero con los que vamos a trabajar nosotros va a ser el date y el date time. Son los más populares, ¿ya? No necesitamos guardar el year por separado, pero necesitamos conocer aquellos sí. ¿Ya? Porque los tipos, es importante conocer todos los tipos de datos porque va a depender del problema, ¿ya? Yo sé que estos son los más usados, yo sé que yo también sí, cuando programo bases de datos, hago estos, son los más usados para mí, por mi comodidad y todo, pero en algún caso muy particular, dependiendo, se trabaja con algunos diferentes a los que estamos mostrando acá, ¿ya? Entonces, esos son los que vamos a trabajar en fecha y hora, ¿ya? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Hasta aquí se va entendiendo los tipos de datos? Sí, que Ya. En los tipos de datos de tipo texto, también tenemos varios, ¿ya? Pero vamos a trabajar nosotros con dos. En este caso, el varchar n, el varchar de n y el text. Nada más. Hay n, aquí está el char, o sea, hay varios aquí tipos de datos también en la categoría del texto. Pero nosotros vamos a trabajar con estos dos nada más. El varchar sirve para almacenar, sirve para cadena de caracteres, ¿ya? Para cadenas, atender, cadenas de caracteres alfanuméricos, inclusive símbolos alfanuméricos y símbolos, ¿ya? Donde n, esa n, define la longitud, longitud, listo, ¿ya? Ese es el varchar. Y el text en este caso, es un límite mayor. Tiene un límite
demasiado, límite demasiado extenso, sirve para guardar, para almacenar, almacenar definiciones, almacenar definiciones de texto no definidos, en longitud. Listo, así le vamos a poner. ¿Listo? Entonces, en el tipo de texto, ¿qué quiere decir? Tenemos al tipo de dato varchar, que sirve para cadenas de caracteres alfanuméricos, incluyendo símbolos, ¿ya? Se podría decir que este es el equivalente al string de programación, ¿no veo o no? Pero este tipo de dato tiene dentro de paréntesis un parámetro que es n, ¿ya? Esta n que dice aquí dice la longitud. En otras palabras, aquí voy a poner cuántos caracteres se puede guardar. Si pongo 2, solamente se va a limitar a guardar 2 caracteres. Puede ser números, puede ser caracteres o símbolos, no importa. Al final, en el varchar cualquiera entra porque los toma como texto, ¿no ve? Entonces, esta variable va a definir cuánto de tamaño va a tener, cuántos caracteres como mínimo se puede almacenar acá. Yo puedo definir aquí, ¿ya? En cambio, el tipo de dato text, dice, el tipo de dato text tiene un límite demasiado extenso, o sea, es demasiado extenso. De tener un límite, tiene un límite, pero es tan grande que no está definido, ¿ya? Este tipo de dato text sirve para almacenar definiciones de texto, ¿ya? Definiciones, o no definiciones, ponemos aquí, para almacenar, ¿qué hemos dicho aquí? En este caso, para almacenar texto no definidos en longitud. Así nomás, texto no definidos en longitud. ¿Qué quiere decir? Sirve para guardar descripciones, ¿no? Digamos que, por ejemplo, digamos que estamos en una base de datos para un hospital. ¿Será que yo puedo poner límite a una historia clínica? ¿Será que yo lo puedo decir al doctor? ¿Sabes qué? Con 20 palabras tienes que definir la enfermedad que tiene este paciente. No, no ve. Lo normal sería que el doctor escriba todo lo que él vea necesario para describir todos los acontecimientos, en este caso dolencias que ha tenido la persona. Entonces, en ese caso, usamos nosotros el tipo de dato text. ¿Por qué? Porque tiene un límite demasiado extenso, ¿ya? Y no tiene una longitud definida. Esa es la ventaja. No tiene una longitud definida, a diferencia del varchar, que con la variable n le definimos cuántos caracteres tiene que poner. En cambio, en el text no. Él puede escribir la cantidad de caracteres que él desea, porque no tiene definida una longitud exacta. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, esos serían los tipos de datos numéricos, fecha y text con los que vamos a trabajar. Esto no es nada de lo que hay. Si ustedes hacen una tarea de los tipos de datos que hay en Internet, bueno, de SQL Server, verifique, en numéricos hay hartos, en fecha hay muchos más, en texto hay varios y hay otras categorías más todavía. Nosotros por el momento vamos a trabajar con estas que son las más usadas también, ¿ya? ¿Se entiende hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está entendiéndose? Sí, Inge, se entiende. Ya. ¿Para qué habré avanzado esto? ¿Para qué habré recordado los tipos de datos? Ahora, nosotros no vamos a crear variables como en programación, pero en base de datos jóvenes, nosotros definimos la naturaleza para cada tipo de dato. Atender esa parte es importante. Para cada tipo, perdón, para cada columna, ¿ya? Cada columna nace de de un atributo, ¿no? Ya sabemos, aunque aquí le hemos puesto atributos porque es de NN, ¿no? Entonces, en este caso, para no entrar en detalle de aquí, para cada columna de la tabla, debo especificar cuál es el tipo de dato adecuado, ¿ya? Sí o sí. A ver, entonces vamos analizando. Para cada tabla tenemos que hacer este análisis, ¿ya? Para cada tabla, ¿ya? Entonces, para la primera tabla, para la primera tabla, la tabla cliente que estamos haciendo, la primera columna dice ID cliente. Entonces, tengo que yo ver la información que estoy manejando. Por eso es importante el diseño lógico, porque aquí voy a poder ver qué información se está guardando y de qué forma. En ese caso, yo observo que el ID cliente es un valor que yo lo defino, ¿no ve? Como programador. Y yo he definido trabajar con números. Entonces, ¿cuál será el tipo de dato adecuado para esta columna? Entonces, si son números y son números enteros, entonces el tipo de dato adecuado va a ser int. Y para los IDs va a ser int siempre, ¿ya? En este caso, el tipo de dato adecuado para esta columna va a ser el int. Listo. Porque lo que guardo es números. ¿Se entiende?
Entonces, para la siguiente columna, así hacemos para todas las columnas de cada tabla. Para la siguiente columna, guardamos el nombre. ¿Quién me puede decir cuál va a ser el tipo de dato adecuado para esta columna? Tengo que definir qué cosas se pueden guardar en toda esta columna. ¿Cuál será el tipo adecuado? Int también será. Está bien si le pongo int, jóvenes. A ver, piensen. No, Inge, estamos. Entonces, ¿cuál sería el adecuado? ¿Cuál creen ustedes que sería el adecuado? Aquí están los que hemos avanzado. Sería text, Inge. Ya. Tampoco el text. ¿Ya? Podría ser el text, joven, pero ¿saben por qué el tipo text es más para descripciones bien amplias? ¿Ya? En este caso, ¿saben por qué digo que el text no? Porque en este caso esto es para guardar cosas enormes, libros enteros se pueden guardar aquí, todo el texto de un libro entero se puede guardar en un text, pero es demasiado extenso. Recordemos que estamos jugando con la memoria. En este caso, el nombre, de que tiene que ser de un tipo de la categoría texto, sí, tiene que ser un texto, pero en este caso le vamos a definir aquí, atender, le vamos a definir aquí va a estar, en este caso va a ser un varchar, ¿ya? ¿Por qué le voy a poner un varchar? Va a ser un varchar porque en este caso le voy a poner un límite, ¿ya? Varchar, a ver, si estamos guardando un nombre, digamos que alguien tiene 3 nombres, por así decirlo, ¿cuánto de tamaño le puedo poner? Acá. Ojo con esto. Cuidadito. El tamaño o la dimensión n del varchar, ¿ya? No puede ser así. Cuidado que me estén poniendo así, ¿ya? Varchar de 5 caracteres. Si ustedes me ponen 5 caracteres, digamos contando el de Pedro, 1, 2, 3, 4, 5, entonces estarían diciendo que solamente van a guardar, está bien, se va a guardar texto, pero solamente con un máximo de 5 caracteres, ¿ya? Pedro estaría bien. Alani, 1, 2, 3, 4, parecería estar bien. Pero la pregunta es, ¿qué pasaría si viene alguien que no se llama ni Pedro ni Alani? Digamos que alguien se llama, digamos, Jefferson, digamos, o digamos, ya, Jefferson, digamos, jefe, digamos con doble F, Jefferson. A ver, la pregunta es, si yo defino un varchar de 5 caracteres, ¿será que Jefferson podrá almacenarse si yo defino de esta longitud el varchar? ¿Sí o no? No, no. No, no ve. 5 caracteres. ¿Saben qué va a pasar? Lo va a cortar. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5. Lo único que se va a guardar es Jeffrey. Nada más. Y no va a guardar el nombre completo. Y eso que solamente es un nombre. Y aquí puede haber personas que tengan 2, 3 nombres. Entonces, hay que escoger la dimensión del varchar con un tamaño prudente. ¿Les parece si le ponemos 50 caracteres? Yo pienso que sí. Por más que venga una persona que tenga 3 nombres, no creo que sobrepase los 50 caracteres. Entonces, colocamos un valor que no sea siempre cabalito, ¿no? Que no sea, digamos, así cabalito la cantidad de caracteres. Nunca vamos a encontrar aquello, porque hay personas que tienen nombres más largos, otros más cortos. Entonces, definimos un valor apropiado, que sea un poquito exagerado, pero un poquito nada más. ¿Ustedes creen que si definimos un varchar de 50 caracteres sería lo ideal para guardar inclusive 3 nombres? Yo pienso que sí. ¿No veo o no? Sí. ¿No ve? Entonces, el tipo de dato para esto va a ser un varchar. No le puedo poner text. Si le pones text está ideal también, ya va a funcionar. Pero el problema es de que el text es para guardar textos extremadamente largos. Los nombres no van a pasar los 50 caracteres. Entonces, ¿para qué le ponemos text? Estaríamos escogiendo un tipo de dato inadecuado, porque no es para más como que desperdiciando ahí la memoria, porque el tipo text se reserva espacio o ya se reserva un espacio como para trabajar con varios caracteres. No nos conviene aquello, ¿ya? Entonces, aquí va a ser un varchar. Muy bien. Lo mismo hacemos para el paterno. ¿Qué opinan del paterno? El paterno va a ser ¿qué tipo de dato? También va a ser un varchar, ¿no veo o no? Pero ¿qué opinan de la dimensión? ¿Lo dejamos 50 o lo podemos deducir? No sé. Recordemos que aquí solamente guardamos un apellido paterno, ¿no veo o no? Entonces, le Se podemos puede dejar, deducir. lo podemos deducir, ¿no ve? A 20, porque no creo que sea muy largo. 50 caracteres un apellido, ¿qué cosa siempre se llama, ¿no ve? Entonces, en este caso le podríamos deducir. ¿Le parece si lo cambiamos a 30? 30 caracteres le vamos a poner ya. 30 caracteres al apellido paterno. ¿Está bien? ¿No ve? Tenemos que irnos jugando ahí, ¿ya? Y nos saltamos a la siguiente columna, al apellido materno, que también llega a ser, en este caso, también llega a ser carácter. Entonces también le podemos poner 30 ahí.
30 caracteres. Muy bien, entonces miren, para esto hemos avanzado los tipos de datos. Para cada columna tengo que ir definiendo cuál es el tipo de dato ideal, adecuado. Lo mismo voy a hacer para el carnet de identidad. Ahora, el carnet de identidad, ¿qué tipo de datos será? Vean bien y razónenme bien, por favor. ¿Cuál será el tipo de datos, jóvenes? Sería int, Ya, muy bien. Su compañero dice que va a ser int. Muy bien. Podría ser int, pero aquí hay algo muy interesante, ¿ya? No es int, lamentablemente. ¿Saben por qué no es int, jóvenes? Tienen que pensar ustedes en todo tienen que razonar, ¿ya? A simple vista, con estos valores que he puesto aquí, es int, porque son valores numéricos, y está bien, lo que hemos escogido está bien. Pero lo que no nos estamos poniendo a pensar, jóvenes, es que hoy en día existen carnets con algunas extensiones, por ejemplo, un carnet que sea así, guión P, guión 1A, por ejemplo, guión 1P, ¿visto? ¿Ustedes alguna vez han visto este tipo de carnets que tengan estas extensiones? Sí. Sí, Ya, ahora la pregunta es, si yo lo defino como int, ¿qué pasará con aquellas personas que traigan este carnet? ¿Les permitirá registrarse, sí o no? No. No, porque esto ya no es un valor numérico. Al tener el guión y al tener la P, se convertiría en una cadena, porque los números también son cadena, ¿no? Entonces, miren, eso es lo que pasa. Entonces, si hay personas que tienen así, en este caso, este tipo de extensiones, ¿cuál será el tipo de dato que me conviene poner? ¿Cuál será? Ya. El tipo de dato adecuado va a ser varchar, jóvenes, ¿ya? ¿Por qué varchar? Porque en este caso, cuidado que me están diciendo, le dicen varchar está mal, ¿acaso esto es cadena? Los números también son cadena, pueden ser tratados como números o como cadenas. Recuerden, dice, sirve para cadena de caracteres alfanuméricos y símbolos, ¿ya? Al decir alfanuméricos, estamos diciendo símbolos y números, estamos diciendo, ¿ya? Aquí tal vez no hay necesidad de poner símbolos, ¿ya? Al decir alfanumérico ya son símbolos, ¿ya? Los números también pueden ser tratados como caracteres. Entonces, en este caso, al decir varchar, esto tranquilamente va a entrar, pero ya no va a ser número, va a ser tratado como carácter, y aquí esto también. Por lo tanto, el CI, por el caso que hay este tipo de cosas, de extensiones, varchar es el tipo de dato ideal. ¿Para qué? Para que no excluya a nadie. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Int o varchar? En este caso, varchar. ¿Sí o no? Vamos terminando. Para la dirección, ¿qué será? ¿Int también? ¿Qué opinan de la dirección? ¿Qué tipo de datos será para la dirección? Barchat igual. Varchar también, ¿no ve? Porque si bien tiene números, sí, pero aquí hay letras también. Entonces me conviene tratarlo como carácter todo esto. Entonces, varchar de 20. Lo vamos a ampliar un poquito. Un varchar lo voy a poner de 30, aunque sea, para aquellas direcciones que son enormes. ¿Qué opinan ahora de la edad? ¿Qué tipo de datos será la edad? ¿Qué opinan? Vamos, jóvenes, a ojos cerrados. Ahí en la edad no hay donde perderse. un int. Int, a ojos cerrados, int, ¿no ve? ¿O será que va a ser un decimal? Yo tengo 2 años y medio, así sabemos, no, yo tengo 2 años nada más. Lo trabajamos como un valor entero, ¿no ve? No hay eso. Entonces, int, el tipo de dato adecuado. Y el tipo de dato adecuado para la fecha de nacimiento, ¿qué me puede decir? Para guardar una fecha de nacimiento, ¿cuál será el tipo adecuado? Yo le voy a poner esto. Date. Solo date, muy bien. Date sería el tipo adecuado, porque si le ponemos date time, recordemos que va a guardar también la hora. Eso no ocurre. Imagínate que vos vayas a un sistema y te preguntan, joven, ¿cuándo ha nacido? En 1900, no puede ser 2021, acaban de nacer estos, ya. Digamos 1999, el 5 y el 3. ¿A qué hora, joven? Nunca nos preguntan la hora que hemos nacido, más, es más, ni nos acordamos, creo. Entonces, en este caso,
solamente sería de tipo date, ¿no? Datetime guarda fecha y hora, pero en otros tipos de casos vamos a usar este tipo de datos. Entonces, miren, de esa forma acabo de escoger los tipos de datos para esta tabla, ¿ya? Espero se haya entendido. Gracias por extendernos. Tarea para el día de mañana. Para el día de mañana, su tarea, jóvenes, de ustedes, bueno, para el día lunes, es para este ejercicio que hemos hecho. Yo les voy a mandar esto. Quiero que me pongan para cada tabla, para cada columna, quiero que me pongan el tipo de dato adecuado. De la misma forma que he hecho aquí. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes, su tareita para el lunes? Sí. Ya. Eso, por favor. Y un poquito si pueden investigarme sobre los tipos de datos para recordar, por favor. Muy bien. Muchas gracias por extendernos. Muchas gracias para que podamos agarrar hasta aquí. Ya hemos avanzado gran parte. El lunes hacemos más código, ¿ya? Bueno, muchas gracias. Vayan practicando. Nos vemos el día lunes con su tareita, por favor. ¿Ya? Hasta luego, jóvenes.